Buenas tardes, buenos días a todos y a todas y bienvenidos una vez más a este encuentro, a una conferencia que está dentro de una serie, un conjunto de actividades abiertas de la formación Desarrollo de Conciencia, un poco pues para ir profundizando o tratar algunos temas que eran de interés de nuestra comunidad o de alumnos que les gustaba algún tema más en concreto y bueno, se ha ido formando un ciclo de conferencias y en esta ocasión, pues dadas las fechas en las que estamos, pues nos toca un tema que yo creo que ya se está haciendo tradicional, la charla de Navidad sobre el verdadero significado de la Navidad. Para todos siempre resulta pues muy interesante, ¿no? Y muy el poder un poco profundizar y meditar en esta cuestión, en la cuestión de los significados de la Navidad, lo que me traen a mí, qué de nuevo me puede traer a mí, porque es cierto que todos los años es Navidad, aunque parece una tautología, pero o sea, todos los años es Navidad y cada año nosotros somos diferentes, es decir, ha habido algo en nosotros que ha ido cambiando, hemos tenido oportunidad de hacer distintas profundizaciones, hemos podido ir soltando lastres y pesos, sobre todo me refiero a las personas que nos encontramos pues en una búsqueda y en un propósito espiritual y la verdad es que vamos viendo también como cada Navidad se va produciendo pues algo nuevo también en nosotros. Esa es la idea también, el poder ir viendo cada año pues la fiesta de la Navidad pues como no solo un volver a, no sé, a revivir cosas muy íntimas, muy familiares, muy especiales, porque la Navidad siempre está asociada pues, a nuestro mapa de vida, ¿no? A nuestro mapa del mundo, porque tiene que ver con nuestros recuerdos, con nuestros gustos, con nuestra infancia. Inevitablemente la Navidad está vinculada a todas esas cuestiones, pero también desde un punto de vista espiritual la Navidad está llena de riquísimos significados, de riquísimos simbolismos y ocurre que en ocasiones pues empieza a llegar la Navidad y ya nos sentimos un poco estresados, ¿no? Porque es la familia, compras, no sé qué, y estamos un poco pues desvirtuando el momento, estamos desvirtuando la oportunidad pues para poder recogernos un poco y poder dejar que ese Cristo nazca, ¿no? en nuestro interior. Estamos demasiado sucumbidos por el ruido, demasiado sucumbidos por el día a día, por el devenir y en el fondo pues esta charla, como otras cosas, otras muchas cosas que hacemos también desde la Fundación, es una propuesta pues, de centramiento, un poco de, bueno, vamos a intentar repensar, vamos a intentar darle un significado un poco más profundo al momento que estamos viviendo. Por eso esta charla y esta conferencia de la Navidad pues un poco está dirigida o encaminada a eso, porque bueno, también es cierto que en esta época estamos más receptivos, parece que no, pero estamos como más sensibles, estamos más abiertos por todo ese mapa personal, por todo ese bagaje, todas esas historias, toda esa paraunta, ¿no? de vivencias que a fin de cuentas emergen otra vez o vuelven a ser remembradas, ¿no? Recordadas de distintas navidades también, pues no deja de ser un momento importante pues, para poder dejar un poco al margen todas esas cuestiones que son más del ruido, más del estrés, más de la fiesta, de la familia, de en fin, todos esos momentos estresantes y soltar todo eso y ver un poquito cuál podría ser una parte pues mucho más profunda, ¿no? Que tenga que ver con entendimientos, con silenciamiento, que tuviera que ver con un poco aquello que va más allá, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea, intentar ahondar en ciertos significados un poco más profundos que como vamos a ir viendo en realidad están pues muy vinculados a todo lo que ya sabemos de la Navidad y todo lo que hemos vivido, pero que nunca está de más pues ir añadiendo también pues nuevas miradas, ¿no? Miradas un poquito más que vayan hacia adentro. Así que bueno, voy a compartir pantalla porque nos vamos a guiar de una presentación para poder ir mirando algunas cosas. Así que voy a compartir pantalla y cualquier duda que tengáis pues la vamos anotando. Al final, por supuesto, haremos también
pues un turno abierto pues, para las cuestiones que puedan surgir, las dudas o cualquier cuestión. Así que bueno, vamos a adentrarnos en este significado profundo. Claro, cuando hablamos de profundo nos referimos a aquello que no es lo superficial, que no es lo ruidoso, sino a aquello que es silencioso, que es profundo, como un mar océano. Entonces, bueno, la Navidad hemos intentado en esta charla pues darle alguna perspectiva que pudiera ser reconocible para nosotros, también parte de los contenidos que estamos trabajando desde el curso, la formación que hacemos, la formación Desarrollo de Conciencia, que tratamos muchas de estas cuestiones, incluido también la parte de los símbolos, como veremos también, bueno, pues un poquito más adelante. Y vamos a ir desgranando esta cuestión de la Navidad desde distintas miradas y perspectivas, por supuesto, como hacemos siempre, desde la sabiduría perenne, que es una de las cuestiones que trabajamos ampliamente. Cuando decimos sabiduría perenne nos referimos, como es natural, pues a esa filosofía perenne, a la espiritualidad transcultural, a todos esos conjuntos de conocimientos y de inquietudes que han ido pues navegando a lo largo de la historia y de distintos momentos en la humanidad y que son coincidentes en muchos puntos respecto, bueno, pues a puntos comunes, ¿no? Entonces esa sabiduría perenne, esa Navidad, por supuesto, esa mirada desde el cristianismo, porque tenemos la tendencia siempre a creer o a pensar que la Navidad es un evento meramente cristiano porque está muy relacionado con el nacimiento de Jesús, como es natural, desde un punto de vista histórico, pero también vamos a ver cómo ese acontecimiento que ocurrió realmente en el siglo I de nuestra era, pues al margen de aquello que ocurrió en una remota provincia del Imperio Romano, en Judea, pues al margen de esa eventualidad, simbólicamente a través de distintos momentos de la historia, pues se ha ido manifestando, y lo que es más potente, lo que es más revolucionario es la comprensión de que es un evento que está ocurriendo continuamente, que no tiene un antes ni un después, sino que ocurre continuamente ese nacimiento del Cristo. También haremos referencia a algunos significados sobre la Navidad que ha transmitido Gerardo Smedlin, que es un autor que también trabajamos en nuestras formaciones, como bien sabéis, tanto en la Fundación como bueno, en distintas actividades que realizamos. Los que nos conocen ya lo saben. Y también nos vamos a centrar en otra parte que, bueno, al final es la más importante. Todo lo demás, o sea, quien quiera puede echarse a dormir como 35 minutos y despertarse en el minuto 40 y entrar aquí, ¿no? Porque realmente la almendra, o sea, el centro de la cuestión es el tema de si ese nacimiento se va a producir en mi interior o no. Esa es la cuestión de calado, de profundidad. Pero para llegar a esa pregunta o a esa disposición o dilema, sí que es interesante ver todo lo demás. O sea, para eso sí podría tener una utilidad, pero realmente lo importante, lo interesante es la cuestión de si vamos a promover o si estamos promoviendo que ese nacimiento ocurra en mi interior actualmente. Entonces, sí que la Navidad tiene algunas cuestiones que son pues, muy profundas y muy potentes. Para el cristianismo, entendiendo, bueno, todo el mundo tiene alguna cultura católica, cristiana, de conceptos, de ideas, conoce el hecho, o sea, lo que es en sí el texto o la narración, entonces es más fácil también, pues, un poco acercarnos, ¿no?, a la Navidad cristiana, porque más o menos todos nos hemos crecido en ese contexto, ¿no? Pero es interesante porque a veces se nos pasa por de largo, incluso a los que nos hemos crecido y educado en un contexto católico, se nos pasa de largo la cuestión de que Cristo no solo nace en el momento de su nacimiento físico en Belén, en un pesebre. Según la propia concepción del cristianismo, Jesús, el Cristo, está naciendo y nace desde antes de la existencia del tiempo. Claro, esta es una afirmación rotunda, revolucionaria, pero eso de nacer antes del tiempo o fuera del tiempo o antes del tiempo
fue ya acuñado en sí mismo en la propia oración del credo, que no deja de ser una profesión de fe, ya en el siglo IV, en la que esa profesión de fe, que no es otra cosa de que lo que un cristiano más o menos cree, y al abrazar esa fe, esa religión, y entonces esa profesión de fe, ese credo dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es decir, nos está diciendo, hay muchas cosas que vemos, pero hay otras muchísimas cosas que no vemos, cosa que la ciencia nos dice ahora también. Pero bueno, centrándonos en la oración, nos dice que creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y prosigue diciendo: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Claro, ese antes de todos los siglos es un espacio fuera del tiempo. Claro, tenemos que entender que cuando hablamos del tiempo no deja de ser una experiencia humana. Es el ser humano el que cataloga todo, el que lo ordena todo, el que lo clasifica todo. Es esa mente, la mente discursiva, dilemática, la que necesita ir creando esas categorías pues, para poder desarrollarse y entender la manifestación. Pero incluso la ciencia a día de hoy te dice, bueno, el antiguo paradigma quizá diría que el tiempo era una variable absoluta. Ahora sabemos que es una variable pues relativa. O sea que incluso la propia ciencia de vanguardia, el propio Einstein ya nos hablaba de la relatividad, ¿no? Y hay una espacio-temporalidad que no tienen mucho que ver con lo que nuestra mente discursiva del antiguo paradigma pues nos hace ver. Sí que entendemos el tiempo, el ser humano, porque sabemos que hay una flecha del tiempo. Como bien decía el profesor Eddington, en el Big Bang, pues bueno, se produce una flecha del tiempo, por eso el tiempo avanza y la gente envejece y nos rejuvenece y pasan las estaciones y vemos que hay una progresión temporal hacia adelante. Sin embargo, fuera de esas dimensiones que podemos ver, es decir, de aquello que está un poco a nuestro alrededor, hay un montón de cosas que están ocurriendo, que están fuera de nuestros sentidos sensoriales y también fuera de nuestra catalogación o nuestra clasificación del tiempo. La ciencia nos dice a día de hoy que todo lo que yo puedo ver, todo el universo observable, no deja de ser menos que el 5% del total del universo. Como bien sabemos, bueno, los alumnos que ya han hecho el módulo de ciencia y espiritualidad, ya ese concepto lo hemos trabajado, efectivamente todo lo que podemos ver es muy pequeño. Y además el tiempo no funciona como creemos que funciona y puede ser incluso que haya dimensiones adicionales, como dice la teoría de cuerdas, etcétera, pues para poder entender la manifestación. Todas estas ideas, que son como muy novedosas desde un punto de vista científico, son ideas muy profundas y muy estables y perennes dentro de la sabiduría perenne o dentro de la espiritualidad. En las espiritualidades, por ejemplo, en Oriente, para referirse a Dios, bueno, a Dios entendamos el concepto oriental como trasfondo, el Brahman, pues Brahman es denominado el uno sin segundo, es decir, el uno, el todo, ese trasfondo, ese Dios, pero fuera de toda esa categoría espacio-temporal, es decir, fuera de la clasificación que yo hago del tiempo. Entonces, cuando el credo habla de que Cristo nació del Padre antes de todos los siglos, vemos que no deja de ser algo similar a esa concepción oriental del uno sin segundo, es decir, el tiempo ya no va a operar a partir de cierto nivel de comprensión y de cierto nivel superior. Entonces, bueno, la Navidad, por tanto, no sería un evento que se produce exclusivamente en un momento determinado en el siglo primero de nuestra era en Judea, igual que tampoco es un evento que ocurre en mi corazón, pues quizá alguna vez. Parece ser que es algo que está ocurriendo o puede ocurrir constantemente. Entonces, esta es una mirada pues mucho más de largo recorrido, que si bien es cierto que es la base de la propia doctrina en el cristianismo, en el catolicismo en concreto, pues
no es una idea que tampoco quede muy clara a nivel usuario, como para entendernos. Es decir, yo he escuchado muchísimas veces el credo, la profesión de fe, en la misa, en iglesias, donde sea, y yo no entendía muy bien eso de antes de todos los tiempos, hasta que empecé a estudiar ciertas cuestiones científicas que sí me hicieron entender eso en concreto. Igual que al ver que tenía una correlación muy interesante con otras visiones del trascendente fuera de la categoría temporal en otras tradiciones, como es el caso de Oriente. Entonces, hablaríamos que la Navidad es un evento que, aunque bien es cierto que lo recordamos en estas fechas, y ahora veremos también por qué en estas fechas, pues es un evento que está fuera del tiempo, es decir, está en el no tiempo. Navidad viene pues del latín nativitas, que quiere decir nacimiento, es decir, algo distinto, nuevo, que de repente pues emerge, ¿no? Como una luz, como una llegada de una luz. La Navidad, podríamos pensar que ese nacimiento de ese Cristo, de ese ungido, pues estaría muy relacionado con el despertar espiritual, y efectivamente es así. Es decir, para que ese evento, como vamos a ver más adelante, ese nacimiento del Cristo interior, esa revelación de la palabra en nuestra propia interioridad se pueda dar, previamente ha tenido que haber ciertos caminos, se han tenido que recorrer ciertos caminos. ¿Por qué? Pues porque difícilmente nadie que no haya trazado algún camino previo o se haya orientado su corazón hacia informaciones más trascendentes o hacia búsquedas de sentido, de propósito, difícilmente, si no ha hecho ese camino o ese viraje, como los girasoles, que se mueven hacia el sol, hacia esa luz, hacia ese amor, pues difícilmente, si no se hace ese movimiento, se puede seguir avanzando más allá. Y el nacimiento de Jesús, del Cristo, es el nacimiento de nuestra conciencia crística, es decir, de una comprensión mayor, absoluta, abarcante, acogedora, de amor incondicional, que se va a producir después o una vez que se han transitado ciertos caminos o ciertas orientaciones hacia lo espiritual. Es decir, las personas que no estén muy interesadas en las cuestiones trascendentes, pues ni siquiera se van a poner a esto, ¿no? Luego veremos que nos cuenta sobre eso el maestro Eckhart, ¿no? Que en realidad hace un maravilloso análisis de un sermón precioso sobre lo que él considera o entiende que es este nacimiento, ¿no? Entonces vemos que ese Cristo que nace en ese pesebre simboliza esa conciencia crística que nace en nosotros. Es el niño Dios, una comprensión de amor incondicional. Eso sería, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ese Cristo interior. Vemos que sabemos también por la ciencia y por las distintas espiritualidades que estamos como en un mar de conciencia, es decir, en un mar de información, y nuestra conciencia individual pues emerge de esa información general, ¿no? Cada uno de nosotros pues tenemos un nivel de conciencia determinado, es decir, tenemos un nivel de comprensión que por supuesto es un nivel dinámico, es un nivel que va a ir aumentando y trascendiendo lo anterior, porque los niveles de conciencia van pues aumentando nuestros niveles de comprensión, a la vez que van disminuyendo, como veremos también, nuestros niveles de sufrimiento, ¿no? De ignorancia. Por eso el despertar espiritual pues no deja de ser parte de este camino, de esta búsqueda que también hemos trabajado a lo largo del curso, ¿no? Este despertar espiritual, en qué consiste, qué síntomas, qué pasa en él, acerca de que yo pueda ver en mí, ¿no? Que yo pueda corroborar, ¿no? En la vida práctica. Y una vez que vemos que se produce ese despertar, que no es otra cosa que una orientación natural de nuestro corazón a un corazón mucho más profundo que late y que hace latir ese corazón que es aquello que es trascendente, en ese viraje es cuando se pueden producir enormes y profundas transformaciones personales. La Navidad es, por tanto, un paso que va más allá o después de ese despertar espiritual, ¿no? Y
Y esta idea o este concepto del despertar y ese posterior desarrollo que se va a dar cuando se despierta espiritualmente, cuando nos dirigimos o nos enfocamos hacia lo que es divino y trascendente, pues nos damos cuenta que es un tema central. Es, de hecho, posiblemente el tema central de todas las espiritualidades. Lo van contando cada una, por supuesto, dentro de un contexto, dentro de un lugar geográfico, de un momento histórico, para que sea entendible también para las personas a las que van a ser receptoras de esa información, pero es un tema central, es un tema troncal, es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Ese propósito está vinculado con cuestiones trascendentes que van más allá de lo meramente material y a la vez eso se va a producir, va a haber un proceso, va a haber unas comprensiones, vamos a ir dejando atrás ciertos sufrimientos, ciertas ignorancias o cargas y vamos a llegar hasta un punto álgido o máximo de comprensión que muchas tradiciones orientales denominan iluminación. Entonces, bueno, en el cristianismo, que se utiliza el término salvación como liberación que emerge, ¿no? Que es capaz de unirse a ese Dios, a ese Cristo, pues vemos cómo ese es el tema que de alguna forma es como el leitmotiv, ¿no? de todas estas espiritualidades. Cada una, por supuesto, dentro de su contexto. Y la Navidad, sin duda, pues nos va a hablar de parte de ese proceso y de cómo se puede integrar o hacer que emerja también en nosotros. Para poder mirar o hacer una mirada mucho más de gran angular, es decir, un poco más completa, más redonda, pues sin duda tendríamos que hacer una mirada hacia pues, otras espiritualidades, en este caso también las orientales, y también escuchar qué nos dicen sobre esta cuestión de Jesús, sobre esta cuestión de la Navidad, sobre esta cuestión de la conciencia crística. Y es muy curioso porque realmente la figura de Jesús es muy venerada en muchísimas religiones, por supuesto también modernamente en el Islam, que es considerado un profeta, y también en Oriente, donde gran parte de la vertiente más mística del hinduismo y del budismo, también del zen, pues han dado una mirada hacia esa figura que entienden como algo más allá, es decir, como una consciencia y que además tiene correlación o tiene pues resonancia especial porque ellos también manejan ideas o conceptos parecidos. Una de las personas que mejor ha tratado y más bellamente esta posibilidad de convivencia entre esa conciencia crística y la espiritualidad oriental pues es Paramahansa Yogananda, que fue pues un místico hindú que realizó pues este bello paralelismo entre la espiritualidad cristiana y la hindú, ¿no? Para él, efectivamente, entendiendo que hay una conciencia y que cada uno tenemos, por supuesto, nuestro nivel de conciencia, define esa conciencia crística de la siguiente manera. La conciencia crística es la conciencia de Dios, proyectada de forma inmanente a la creación entera. Es decir, que Dios creador, Dios Padre, Dios con mayúsculas, se emanaría a sí mismo, es decir, conseguiría pues traspasar su propia frontera, por decirlo de alguna forma, y se proyectaría a toda la creación. Es muy curioso porque en este sentido, al ser una emanación, al ser una emanación de sí mismo, tendría sentido esa idea del cristianismo de que el Cristo es un hijo unigénito, es decir, que solo hay uno, es un único hijo. ¿Por qué? Porque la emanación de Dios solo puede ser una, independientemente de, como veremos, otros avatares o otras interpretaciones que las distintas culturas hagan de ese mismo evento, de esa misma energía, de esa emanación. En las escrituras hindúes, es decir, bueno, en los Upanishads, a esta emanación
del Dios Padre, del Dios Creador. Ellos más bien llamarían Brahman, una especie de trasfondo, porque en Oriente no existe, pues bueno, esa cuestión de esa visión personalista de Dios, ¿no? Padre e hijo, sino más bien como un trasfondo. Pues tienen algo parecido que se podría correlacionar, que es lo que se denomina Kutasha Chaitanya. Esa sería esa conciencia crística que podríamos traducir libremente y que Yogananda correlaciona como similar o muy parecido en concepto a la conciencia crística, la Kutasha Chaitanya. Vemos que los Vedas, que son los primeros posiblemente textos que se han escrito, no solo de la espiritualidad y de la trascendencia, sino también probablemente filosóficos de la humanidad, bueno, pues se escribieron hace muchísimos siglos. Hay quien los data en el 2000 antes de Cristo, hay quien va muchísimo más atrás. En fin, lo de las dataciones, como ya sabemos, lo dejamos a los expertos y nosotros pues simplemente hacemos referencia a que son muy antiguos, pero ya los historiógrafos pues que se dediquen a hacer ese tipo de percepciones ya muy, muy minuciosas. Pues estos Vedas, que son una serie de textos, de manuscritos escritos en lengua, en sánscrito, muy antiguamente, pues vienen de la mano posteriormente de una serie de libros escritos para intentar, ¿cómo decirlo?, explicar esos libros, esos Vedas, ¿no? Esos libros posteriores que intentan explicar los Vedas es lo que se llaman Upanishad, ¿no? Pues estos Vedas, que son estos libros los más antiguos de todos, nos hablan, bueno, pues de una serie de monjes, de santos llamados pues rishis, y eran como, digamos, sacerdotes, por decirlo de alguna forma, y desde hace milenios estos rishis pues describían la benevolencia divina, es decir, la benevolencia de Dios en la manifestación, es decir, hablaban de un Dios con nosotros en el sentido de benevolencia, de que se va a encarnar en forma de divinos avatares, en forma pues de seres iluminados, a través de los cuales, pues bueno, Dios se iba como encarnando, ¿no? Esta idea de Dios con nosotros pues nos lleva a esa idea del Emmanuel, ¿no? Que quiere decir Dios con nosotros también. Entonces vemos que hay muchas voces que han ido mediando o haciendo de mediaciones entre esa realidad última o esa energía última y nosotros, que somos, pues bueno, el final de la cadena, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, esas mediaciones entre esa realidad última y nosotros se va a ver y se ve de distintos contextos, pues de maneras muy diferentes, ¿no? Ese Kutasha Chaitanya, esa conciencia crística, también se denomina Tat. Tat, que quiere decir esa conciencia profunda, completa, iluminada, en contraposición a la palabra en sánscrito Sat, que quiere decir pues el ser, nuestra esencia, el ser. O bueno, quizá alma en otras tradiciones también se podría más o menos traducir. Entonces vemos que cuando hablamos pues de esta realidad, ¿no? Si nos vamos a uno de esos Vedas, ¿no? Dentro de los Vedas, vemos de estos textos sagrados, vemos cómo van expresando el hecho de que esa manifestación de Dios se vaya paulatinamente, progresivamente presentando a nosotros, ¿no? a los seres humanos. Y dice así, por ejemplo, en un versículo, ¿no? Dice: cuando quiera que la virtud declina y el vicio prevalece, yo me encarno, como un avatar. Era tras era aparezco en forma visible para proteger al justo y destruir la maldad a fin de restablecer la virtud. Vemos que es una forma, lo que nos dicen estas escrituras, decir, bueno, de vez en cuando no viene mal que aparezca un avatar, a ver si pone orden,
que la cosa parece que no, que hay que darle un poco más de intensidad porque no, no acabamos de pillarlo, pero bueno, sí es cierto que de vez en cuando va apareciendo pues como una luz con el camino, como una luz en el camino, pues una nueva energía que nos va trayendo una nueva información, una nueva vibración amorosa que nos va reconduciendo, que nos va explicando, que nos va guiando hacia nuestro único e importante y superior trabajo, que no es otro que el despertar espiritual y la iluminación. Lo que ocurre es que, bueno, eso puede llevar mucho tiempo y distintas, en fin, progresivamente evolución de esa misma conciencia, ¿no? Porque difícilmente puede ocurrir de la noche a la mañana, como bien saben. Entonces, vemos ahí, en brazos de su madre, a Bhagavan Krishna, que es, bueno, pues el Señor Krishna, que vino también a mostrarnos todo ese camino de la virtud. Bhagavan, que quiere decir Señor, y Krishna, espíritu omnisciente, pues igual que otros muchos avatares en la antigüedad, pues vemos cómo se encarna en la rectitud. Bueno, Rama sí que estaba más dirigido, el avatar Rama a la rectitud, la virtud. Krishna es como más juguetón, más juvenil, siempre se le representa como un chico joven, pero es todo muy simbólico, ¿no? Porque vemos que es una encarnación de Vishnu enfocada al gozo y al amor, ¿no? Por eso siempre se le representa con su flauta, porque durante un tiempo también fue pastor, otro buen pastor, como bien sabemos, y con esa flauta pues hacía que atraía a las gopis, que eran pastoras, no que eran vírgenes, y entonces las atraía para enamorarlas, pero bueno, entendemos como es natural que esas pastoras es el símbolo de las almas, ¿no? Que van embelesadas al reclamo de Dios, ¿no? Embelesadas en busca del amado, ¿no? Como diría San Juan de la Cruz. Entonces vemos que también se produce, según el texto, pues una concepción milagrosa. Vemos que sí que se van a ir repitiendo ciertos patrones cuando surge un avatar o cuando surge esa conciencia crística que de repente pues emerge para recordarnos de manera encarnada, recordarnos un poco el camino correcto, ¿no? Y cuenta la tradición como cuando nació Krishna fue llevado al templo, su madre lo llevó al templo y había una anciana en el templo, la anciana Asita, que bueno, que dijo cuando lo vio, yo no lo veré porque ya soy muy mayor, pero este niño que ha nacido, ha nacido para redimir y para salvar a la humanidad del sufrimiento. Y es un poco parecido a esa narración evangélica cuando Jesús es llevado al templo recién nacido para circuncidar y se encuentra allí con Ana, la profetisa, que al verlo igualmente dice, bueno, yo soy muy mayor, no lo voy a ver, pero ha nacido la luz, ha nacido el Mesías, el Salvador, ¿no? Como dice el Evangelio de Lucas, un poco nos cuenta también esta historia, esos fenómenos milagrosos, también con, bueno, distintos eventos astrológicos que un poco pues son la constante, ¿no? Narrativa cuando surgen estas figuras de salvación. Posteriormente, ya siglos después, vemos cómo también aparece pues, otro ser iluminado que de alguna forma nos muestra el camino, ¿no? Hacia dónde tenemos que mirar, cómo conseguir que en nosotros emerja o luzca, amanezca esa conciencia crística, ¿no? Es el caso del Buda, ¿no? Que en el siglo VI, V antes de Cristo, pues ya justo cuando todas esas corrientes hinduistas que en su momento pues fueron, bueno, pues una revolución, pues ya se habían un poco cristalizado, es como si hubieran estado demasiado rigurosas, en el rigor de los preceptos se van ahogando y entonces en ese momento pues vuelve a encarnarse pues en ese príncipe Siddhartha pues
una iluminación que lo llevará a convertirse en el Buda, ¿no? Entonces es un proceso largo, sabemos, bueno, la historia del Buda todos más o menos la conocemos, ¿no? Que también tiene un nacimiento milagroso, etcétera, ¿no? Y bueno, sí que sus padres intentan, que eran príncipes, pues criarlos sin que hubiera nada que tuviera que ver con el dolor, ni que tuviera que ver con nada, bueno, que fuera feo, entre comillas. Y entonces, pues bueno, vive como entre algodones hasta que un día en uno de sus paseos, pues con la conciencia colapsa, es decir, se produce una correspondencia para que Siddhartha vea pues un entierro, un anciano y a un enfermo. Entonces comprende que existe la muerte, que existe la enfermedad, que existe el dolor, que existe la vejez, la decrepitud, y empieza pues a comprender que lo que se hace inminente o emergente es una búsqueda de salvación, de liberación de ese sufrimiento, emprendiendo un camino pues muy largo también de búsqueda de esa iluminación. Claro, al principio, como es natural, pues no va muy bien encaminado, es decir, escoge una vía muy ascética, de mucho sacrificio, prácticamente muere de inanición hasta que es alimentado por una doncella, le da un grano de arroz, entonces entiende que ese no es el camino, que hay que comer, que hay que alimentarse, que no hay que negar el cuerpo, y entonces busca otro camino. Y después, bueno, de estar meditando bajo ese árbol y alcanzar la iluminación, no sin antes ser también pues un poco intentado seducir por distintas tentaciones, es decir, por el dios Mara, el dios de la muerte, pues consigue alcanzar la iluminación y propone un camino medio, es decir, un camino medio donde es fundamental la experiencia. En el budismo es importante la experiencia y da pues esas 4 nobles verdades que, bueno, más o menos todos hemos escuchado en alguna ocasión. La primera, pues que existe el sufrimiento y la ignorancia, como es natural. El segundo, que la causa de ese sufrimiento y de esa ignorancia es pues el apego y la falta de sabiduría. La tercera, que hace falta tener un camino, un método para poder apartarse de esa ignorancia, no es otra cosa pues que ese camino óctuple, que es una especie de método o de guía que plantea el Buda pues para poder liberarnos de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, es verdad que muchos le decían, pero bueno, es que lo que tú dices es una cosa nueva, es una cosa muy novedosa. Sin embargo, el Buda siempre afirmaba que no, que es una cosa que ha estado siempre ahí, que es un poco lo que estamos comentando, que es algo que no es nuevo ni inventado por él. Por eso lo llama la senda antigua, es decir, yo sigo, dice el Buda, la senda antigua. Vamos avanzando y vemos como si ya llegamos algunos siglos después a ese momento histórico concreto que es el nacimiento de Jesús, ¿no? En la Navidad cristiana, en la foto aparecen pues 4 velas, que son esas 4 velas como de Adviento, ¿no? El Adviento que comprende las 4 semanas, los 4 domingos, perdón, previos a la Nochebuena, ¿no? Pues vemos que en el cristianismo la Navidad pues está dentro o está compuesta por una serie de momentos que en realidad suman uno. Lo que pasa es que, bueno, parece que están separados, pero en realidad forman parte de la misma Navidad. Por una parte, esa preparación, que es el Adviento, la espera de la llegada. La segunda, que sería la propia Navidad en sí misma, en el sentido de nacimiento, de nativitas. Y esa Epifanía, que sería pues esa visita de los Reyes, que no es otra cosa que la manifestación, ¿no? La manifestación o darse a ver al mundo. Vemos que estas fases, en realidad, si nos fijamos, pues están muy relacionadas con las propias fases del camino espiritual de cada uno de nosotros. Es decir, hace falta una preparación, un mirarnos, un orientarnos hacia lo trascendente en primer lugar. Es un tiempo que necesita pues, su maduración, necesita su espacio como es natural.
que luego produce ese nacimiento de esa conciencia crística de la que hablamos, una vez que ya se ha preparado y madurado lo suficiente en nuestro ser, y una vez que se ha producido eso no se acaba ahí. Es decir, el siguiente paso es darlo al mundo. Hay que manifestarlo al mundo, hay que regalarlo al mundo, igual que los Reyes Magos lo presentan, esos presentes al niño. Pues toda nuestra sabiduría, toda nuestra comprensión que se ha producido después de esa preparación y ese nacimiento tiene que ser donado al mundo, porque no es para nosotros, porque ni siquiera es nuestro. Entonces vemos que esas fases de la Navidad o esas etapas tienen también esa relación que es muy bonito de ver así con la Navidad cristiana. Entonces, por ir desglosando brevemente, vemos cómo, bueno, en realidad, como bien comenta Xavier Meloni, ¿no? En su libro, bueno, en varios de sus libros, ¿no? En lo uno, en lo múltiple, etcétera, pues hace un repaso y vemos cómo el Adviento tiene mucho que ver también pues, con una concesión a ese pensamiento astrológico. Vemos cómo los tiempos de la liturgia cristiana en general están relacionadas con solsticios, con equinoccios, con estaciones, etcétera, etcétera. Vemos como la Pascua judía, el Pasaj, está relacionado con la primavera. Vemos como el nacimiento de Jesús es el solsticio de invierno, el nacimiento de Jesús, la festividad de San Juan Evangelista es el solsticio de verano, ¿no? Que es ese sol invictus, ¿no? Que tiene que declinar para dar paso a la auténtica luz, ¿no? Como dice el Evangelio de San Juan, yo ahora tengo que decrecer para que crezca la luz. Pues en el San Juan, que es en verano, pues el sol ya llega a su máximo apogeo de horas y ya lo que empieza es a decrecer. Pues vemos cómo en ese Adviento se prepara pues, ese nacimiento coincidiendo pues, con el solsticio de invierno. Esto está muy vinculado a otras tradiciones como el natural, porque también ya los romanos, los persas, etcétera, bueno, tenían esa festividad. Lo que pasa es que el cristianismo pues, hizo muy bien en acomodar a estos eventos porque tienen todo el sentido del mundo, como es natural, y entonces pues se acoplan a esas fechas. O sea, la liturgia cristiana se acopla no solo a las fiestas judías de la Pascua, el Pasaj, sino que además se acopla a momentos astrológicos y bueno, que tienen un enorme sentido dentro del propio contexto cristiano, ¿no? Dentro de la idea de Cristo, ¿no? Entonces, pues bueno, como ese Adviento también se relaciona con el nacimiento también o la presencia de San Juan Bautista, ¿no? Porque bueno, es el precursor, ¿no? Es el que prepara el camino, es el que da testimonio de la luz, ¿no? Como sabemos, pues en realidad no, es complejo el personaje de San Juan porque es un enorme precursor, primo de Jesús, primo segundo, porque bueno, su madre Santa Isabel y la Virgen María eran primas. En el Evangelio de San Lucas hace un extensísimo relato bueno, de todo el proceso de cómo Santa Isabel queda encinta, cómo la visita a la Virgen María, en fin, todo el relato evangélico que es muy bello, ¿no? De estos dos niños pequeñitos que tienen la misma edad, aunque siempre nos imaginamos a San Juan muy mayor, por la cosa de que era ermitaño y que se va un poco a vivir una vida apartada de contemplación, pero en realidad eran de la misma quinta, vaya, de la misma edad. Entonces, pues San Juan es ese testimonio de la luz, ese preparar el camino, ¿no? El precursor. Vemos cómo ese Adviento incluye pues esa parte de esa anunciación donde los ángeles ya vemos que empiezan a tomar un protagonismo importante desde los grandes símbolos y aliados de esta época y también de todas las espiritualidades, esa visita a su prima, a Isabel de María, y bueno, esa narración que va avanzando y nos va diciendo, nos va haciendo ver pues que todo es totalmente especial, o sea, fuera de lo común y tiene tintes milagrosos, sin duda. Entonces, vamos viendo cómo vamos llegando ya a ese momento, que es el del nacimiento, la natividad en sí, que sería pues esa noche del 24 que nosotros celebramos,
24 al 25, ese solsticio de invierno, y vemos cómo, bueno, nace un niño que le ponen por nombre Jesús, Joshua o Joshua en hebreo, quiere decir Yahvé es salvación o Dios es salvación, ¿no? Posteriormente se le da el gran nombre, ¿no?, del Cristo, ¿no? Cristo quiere decir pues ungido, que en hebreo pues ungido se dice Mesías, ¿no? Entonces vemos como de repente es la luz, así como Juan era el precursor de la luz, pues ahora ya sí es la luz la que nace y llena el mundo, ¿no?, con esa comprensión de amor, ¿no? Es la luz que ilumina las tinieblas, el amor encarnado. Ese es el amor que veremos en nuestra analogía, que tiene que nacer sin duda en nuestro interior, ¿no? Y posteriormente vemos como en el relato evangélico pues hay un momento que aparecen esos tres magos, ¿no?, que son, bueno, representan pues lo que se ve, lo externo, es decir, la manifestación, el discernimiento, la sabiduría, y es un mostrarse al mundo, esa luz se muestra al mundo porque es para ser dada, para ser donada, ese dar y ese recibir. Le traen esos regalos, el oro, el incienso y la mirra, y Gerardo Smedlin hace un estudio muy bonito también sobre los Reyes Magos, comparándolo, ¿no?, con los tres reinos por los que tiene que pasar todo ser humano, ¿no?, físico, mental, emocional, pues ese oro, incienso, mirra, que bueno, en el texto evangélico el oro es como rey, el incienso como Dios y la mirra como hombre, ¿no?, que era un perfume que se usaba también en los enterramientos, ¿no? Entonces, Gerardo Smedlin nos habla también pues, de esos símbolos, ¿no?, de esos tres reinos que van separados, pero que se unen en esa conciencia, en ese nacimiento, ¿no?, de ese niño de Dios. Hay otros muchos símbolos en la Navidad, como ya hemos visto, los ángeles, etcétera. Y como hemos trabajado también en la formación, cuando hemos trabajado los símbolos del ser, los símbolos en la espiritualidad y el lenguaje del ser, vemos que el símbolo es un signo a través del cual se manifiesta una realidad espiritual expresada a través de un elemento cotidiano. Es decir, algo que aparentemente es cotidiano, que está ahí, es revestido o es transformado y convertido en un símbolo de gran trascendencia espiritual, de gran calado, ¿no?, en medio de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues bueno, es necesario tener una mirada espiritualizada o más espiritualizada que nos permita contemplar el símbolo, porque mientras nuestros ojos estén solo y exclusivamente en el mundo de la forma, es decir, en lo material, en lo egoico, en la mirada egoica, pues no va a ser posible que nuestros ojos se abran a lo simbólico. Por eso decía también en su libro, Javier Meloni decía, para aquel que es capaz de ver, todo es símbolo, claro, porque necesita pues como una especie de, digamos, bueno, un ojo entrenado, ¿no? Vemos esos ángeles que, bueno, los ángeles es cierto que están presentes en todas las espiritualidades, en distintas de ellas, Oriente, Occidente, cristianos, judíos, zoroastrismo, Islam, etcétera, son muy protagonistas de la espiritualidad como mensajeros, como intermediarios, como ministreles, es decir, son son entidades, mejor dicho, son entidades que son pues transmisoras, ¿no?, y que su función principal es alabanza y servicio a Dios, ¿no? Entonces, bueno, están para lo que sean requeridos, ¿eh? No son entidades simbólicas desde la espiritualidad, sino que son seres espirituales, es decir, no es que sean el símbolo de otra cosa, no, 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 los ángeles son en sí mismos pues seres espirituales que habitan en dimensiones no visibles, ¿no?, al servicio de Dios, por supuesto. Y tienen pues todas esas funciones de guardianes, servicio, alabanza. Hay distintos arcángeles, hay distintas jerarquías, hay, bueno, distintas ramas de la teología, la propia angeliología que habla del estudio profundo de los ángeles pues en la doctrina cristiana, por ejemplo, ¿no? En este cuadro que, bueno, a mí me gusta mucho porque es como muy
muy misterioso y muy bonito, ¿no? Que es la Virgen de las Rocas. Vemos como, bueno, la Virgen está ahí resguardando a San Juan Bautista. Está basado el cuadro pues, en una especie de historia o leyenda en la que cuando han ido a Egipto pues, se encuentran al pequeño San Juan, al San Juanito, y entonces lo acogen. En la Sagrada Familia lo acoge porque San Juan no tenía ya madre. ¿Sí? Entonces, pues en base a esa historia popular, pues Leonardo da Vinci hace este cuadro precioso y vemos como la Virgen protege al pequeño huérfano, el San Juanito, a su vez con su mano cubre o protege a Jesús y es el arcángel Uriel el que está con su túnica roja pues señalando a, un poco pues al pequeño San Juan y Uriel pues bueno lo ponen al resguardo para que guarde, el arcángel Uriel va a ser el guardián de San Juan, el que le va a cuidar. Es un poco esa historia, ¿no? La estrella sí que es un símbolo, bueno, metafórico, aunque las estrellas como el natural existen en el firmamento, pero son símbolos de la luz de Dios, como bien sabemos, de la claridad, del entendimiento, de la sabiduría que ilumina, la ignorancia, que nos guía en el camino. Y podemos decir, bueno, se ha hecho muchos estudios sobre si realmente en la época de Jesús hubo un acontecimiento astrológico lo suficientemente potente como para poder ser confundido con una estrella, ¿no? De esas dimensiones. Y bueno, hay quien piensa que puede ser la conjunción Júpiter-Saturno, que creo que la última vez fue hace un par de años, así que se vio en el cielo bastante grande, parecía una estrella muy grande, cuando en realidad, bueno, estaban las dos ahí más o menos cerca. Y puede que se tratara desde un punto de vista científico o astronómico esa eventualidad, pero bueno, en realidad a nosotros eso nos da un poco igual porque entendemos la profundidad que va un poco más allá de lo meramente científico, ¿no? Otro símbolo, otros representantes son esos pastores cuya función pues, es la adoración, la contemplación con la humildad, ¿no? Y además tienen que actuar, tienen que verificar. Es muy bonito porque Gerardo Smerling, que tanto habla de la verificación, del actuar como una de las 7 herramientas, y nos damos cuenta que el ángel que se le aparece a los pastores le dice, oye, tenéis que ir a tal sitio, veréis ahí que os ha nacido el Salvador. Y entonces bueno, tienen que ir, tienen que verificar que efectivamente en ese portal está ahí ese niño. Pero es bonito como desde la adoración y la humildad verifican, actúan y dan ese paso adelante pues, para poder corroborar lo que les dice el ángel, ¿no? El buey y la mula, que también bueno, son símbolos tradicionales, porque en el texto evangélico no aparecen, como bien sabemos, para Gerardo Smelding pues tienen ese simbolismo de la mansedumbre, de la humildad, esa mula que tiene que ver un poco con el ego, que tiene que ser pues trascendido, como más adelante se ve en la entrada de Jesús a Jerusalén, que va a lomo de una borriquita. Y entonces, pues ese ser, esa conciencia crística con el ego a su servicio, ¿no? Que ha sido incluido y trascendido, ¿no? Sabemos que en realidad, bueno, no aparecen en el texto evangélico y que fue San Francisco de Asís en 1223 quien incluyó, bueno, fue el primer portal de Belén, de hecho, esa Nochebuena hace un montón de siglos. Y bueno, tienen que ver con esa mansedumbre y esa humildad. Son animales proféticos, es decir, San Francisco los escogió porque, bueno, son como animales. El buey es un animal de sabiduría, es muy valioso, es muy manso y bueno, en el libro de Isaías dice la escritura, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Entonces quizá por ahí San Francisco escogió con buen tino, ¿no? Esos animales, ¿no? Como símbolo de mansedumbre, ¿no? Y de servicio también. Vemos que la aceptación, que es el centro del estudio de la obra de Gerardo Smedlin, como ejemplo superior, sin duda, pues es José y la Virgen María, claro, o sea, son el ejemplo mayor posible que se podría dar de aceptación, de amor incondicional, de confianza, de abandono, de dejarse estar y dejarse, pues, bueno,
como sabemos, María dejarse llenar, ¿no? de esa propia gracia de Dios al margen de cualquier otra circunstancia cultural o problema que de hecho se trasve en el texto evangélico, que quedar embarazada sin todavía convivir con su marido, pues era complicado en esa época y confían plenamente los dos en que está todo correcto, que es la voluntad de Dios. Entonces, claro, una vez que hemos hecho este recorrido y hemos visto pues, los simbolismos, hemos visto todas estas cuestiones, al final, que es la parte importante, ¿no? Que es la parte que decíamos crucial o fundamental, está esta cuestión, ¿no? De ¿qué pasa conmigo? Es decir, vale, hay una Navidad, es un momento importante, es un momento crucial, ya entiendo el simbolismo y lo que quiere decir, pero ¿qué pasa en mí? Claro, San Agustín, que bueno, el maestro Eckhart recoge esta frase de San Agustín, dice así, ¿no? ¿Qué me aprovecha que este nacimiento esté ocurriendo siempre si no ocurre en mí? Es decir, un evento extraordinario que cambia la propia manifestación, que se produce antes de todos los tiempos, que se produce en el siglo I físicamente, que sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo por los siglos de los siglos. ¿De qué me aprovecha a mí esto que ocurre siempre si no ocurre en mí? Esa es la gran pregunta, esa es la cuestión que San Agustín plantea, ¿no? Entonces, el maestro Eckhart, hace muchos siglos, claro, porque el maestro Eckhart pues, es un místico alemán del siglo XIII, ¿no? Estamos hablando de entre el 1260 y el 1328, ¿no? Pues escribió un sermón precioso, maravilloso, que yo creo que es, bueno, yo lo recomiendo de verdad, porque es que es una belleza, el sermón de Navidad, y da unas cuantas claves sobre qué pasa conmigo en este evento, en esta eventualidad, en esta Navidad. Y vemos como dice maestro Eckhart, ¿no? ¿Cuándo ocurre? Es decir, ¿en qué momento puede ocurrir esto en mí, ¿no? Pues claro, el maestro Eckhart, que va directo al grano, es decir, tiene muchos siglos, este sermón, esta escritura de Eckhart, este pensamiento, pero es de una actualidad absoluta. Dice, bueno, esto tiene que ocurrir en algún momento y por supuesto advierte, bueno, primero, antes que nada, habrá que haber orientado el corazón a Dios, ¿no? Habrá que haber orientado nuestro deseo y nuestra intención pues a crecer espiritualmente, a ir avanzando, porque si no, difícilmente. Pero bueno, dado por sentado, de alguna forma, que nos movemos por esas aguas mansas, a veces bravas, pues ¿cuándo se puede dar? Bueno, el maestro Eckhart lo expresa así: el hombre que ha caminado y camina por las sendas de Dios, es decir, si vamos por ahí, se puede producir. Y después dice algo que es maravilloso. O sea, ¿cuándo ocurre esto? Dice, cuando todas las cosas están en medio del silencio, entonces allí descendió sobre mí desde lo alto, desde el trono real, una palabra secreta. Esta cita, que la coge de otro sabio, de otro escritor de la época, hace referencia a que vamos a tener que ir seriamente silenciando todo lo que nos hace ruido dentro. Es decir, si estamos demasiado imbuidos por lo externo, que es lo que estábamos comentando al principio de la charla, por el ruido, por los sentidos, por el devenir, por el ego, esa mirada egoica que nos distrae, esa mente discursiva que está siempre dividiendo y categorizando, si tenemos ahí puesto el foco, difícilmente podemos hacer un silencio dentro. Y parece ser que para que ese Cristo, que no deja de ser el Verbo, la palabra de Dios, para que esa palabra se pronuncie, tiene que haber silencio. Por eso en los Salmos hace referencia a esta cita que dice: me sentaré en silencio y escucharé lo que Dios habla dentro de mí. ¿Dónde ocurre? Claro, porque yo intuyo que hay una parte de mí preparada para dejarse pues abrazar, por dejarse, bueno,
hacer ese espacio, ese habitáculo, para que ese Cristo pueda nacer, ¿no?, en mi interior. ¿Pero dónde? Claro, es muy bonito, ¿no?, como habla de un lugar pues muy íntimo, un lugar que está dentro de mí, que es muy íntimo, más íntimo que mi propia intimidad, ¿no? Como decía San Agustín, íntimo meo, es decir, más íntimo que mi propia intimidad, más dentro que mi centro, más profundo que lo más profundo. Y es un lugar, según nos dice Maestro Eckhart, que está vacío de imágenes, un lugar que no ha sido dañado, un lugar que es absolutamente puro. ¿Por qué? Porque claro, es la mente la que está llena de imágenes, la que está llena de ruido, la que está llena de traumas, la que está lleno de ego, la que está lleno de ignorancia. Cristo tiene que acogerse en un lugar que no tenga nada de eso. Y ese sitio lo tenemos, está dentro de nosotros, a la espera de que se haga un silencio para que Dios, el Padre, pueda susurrar una palabra, pueda susurrar esa palabra que es el verbo. Entonces, claro, nos dices que es un lugar sin mente, un lugar sin memoria, y es como muy poético, muy metafórico, pero nos cuadra, ¿no? Porque entendemos, claro, es que ahí no está el ego, ahí no hay ego. El ego está en la mente pensante, el cuerpo físico, emocional, en la mente discursiva, esos cuerpos inferiores, ¿no?, que veíamos, como denominábamos el ego, ¿no?, ese conjunto de cuerpos inferiores. Es esa esencia del ser, ¿no? Sería en nuestro más profundo interior, en nuestro interior, como dice Maestro Eckhart, es donde va a ocurrir ese evento, ¿no? ¿Y cómo nace allí? O sea, ¿cómo se va a producir? Pues simplemente dejando espacio. Es decir, apartándome yo, o sea, cuanto menos yo, en el sentido egoico, haya y más espacio haga, pues más silencio podré hacer. Como decía Santa Teresa, ¿no?, muchos siglos después, pues hacerse habitación de Dios, dejarse habitar por Dios, para que Dios pueda susurrar una palabra. El verbo entonces encarna en mi corazón, porque ese verbo, que es el Hijo, que es el Cristo, ese verbo es la vibración primera, es el Om en el mundo oriental, ese Awom que se va convirtiendo y se va transformando progresivamente hasta llegar a ese Amén en el cristianismo, ¿no? Entonces ese Awom, que es esa vibración primera, es la primera y la última en un movimiento de no tiempo, ese alfa y omega. Por eso Teilhard de Chardin dice, es que toda la realidad, toda la manifestación, ¿qué sentido tendría sin Cristo? Ninguna. Entendida a Cristo como esa emanación del Padre, como esa conciencia crística que lo invade todo, que le da sentido a todo, como diría Teilhard, de una manera cristocéntrica. O sea, no solo el Cristo que entendemos como el que caminó por el mar de Galilea, sino como esa emanación del Padre que se produce antes de todos los tiempos y que no tiene un fin, no tiene una terminación espaciotemporal. Por eso Eckhart, que es muy atrevido y muy novedoso, es muy revolucionario, dice, ya eso que se va a encarnar en ti, ya no es imagen de Dios, no es a imagen de, es Dios mismo. No es una imagen de Dios, es Dios mismo. Claro, es como increíblemente novedoso. O sea, que si yo soy capaz de silenciarme, de acallar, de preparar ese espacio, esa habitación, pues de repente Dios mismo va a encarnarse en mí y voy a poder así, por ese camino, alcanzar pues la gran comprensión que hemos venido a aprender, que no es otra que la del amor incondicional. Pero ¿y después? Claro, ¿qué pasa después? Eckhart siempre dice, bueno, es que es un buen trato, es decir, es que todos son beneficios. Bueno, lo dice con otras palabras, pero algo así, ¿no? Es todos beneficios. Porque claro, dice, encontrarás esa comprensión de amor, la explica así, dice, un conocimiento que todos los sabios y maestros no han logrado alcanzar. Es decir, no tiene nada que ver con la mente pensante, con el discurso, con la estructura, es otra cosa. Y afirma, tan fuertemente se ven atraídos y arrebatados los que viven esa experiencia, ¿no?, por aquello que acontece, que nunca podrán volver a otra cosa. Y es como
bueno, quien se ve enfocado y atraído hacia ese despertar, hacia ese crecimiento, pues ya no hay marcha atrás. O sea, eso ya es como un aviso a navegantes, que bueno, todos sabemos que los que nos hemos sentido atraídos por este tipo de informaciones de formaciones o de crecimiento hacia cierto lugar, pues sabemos que no existe un camino hacia atrás fácil tampoco. Y bueno, dice, claro, las personas que experimentan ese despertar, ese nacimiento de ese Cristo, pues solo dirigen sus sentidos hacia ese lugar. O sea, ya no hay atención para otra cosa. El foco potente, profundo y trascendente está puesto ahí, al margen de que vivimos aquí y tenemos que hacer cosas, ¿no? Tenemos que pagar recibos, ir a la compra, hacer mercado, ¿no? Como decir, pero el foco profundo, auténtico, es ese. Y todo lo demás está al servicio de ese foco. Y todo lo que hago es al servicio de eso. Y todo lo que soy es al servicio de eso, de esa comprensión de amor incondicional. Por eso, en ese sermón de Navidad tan bello que escribió Maestro Eckhart pues hace 800 años, dijo, para terminar esta frase que comparto con vosotros, que el Dios que ha nacido otra vez como hombre nos asista en nuestro nacimiento, ayudándonos eternamente para nacer de nuevo como Dios. Pues ese es el deseo de Maestro Eckhart, es un deseo que abrazamos, un deseo del que somos partícipes y en el que nos abrazamos todos en este proceso de nacimiento interno, pues a un nuevo hombre que además es también Dios. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir este rato y cualquier pregunta que tengáis, pues adelante. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ti, Carmen. Están abiertas las preguntas. Quien quiera levantar la mano o abrir el micrófono puede hacerlo. Quien quiera comentar alguna cosa, o comentar alguna lo que cuestión, quiera. Exactamente, es un espacio abierto. Bueno, muchos han preguntado si queda grabado, está grabado, se va a montar en las páginas de YouTube, pasaremos el enlace, no hay problema, porque claro, también en los grupos varios no han podido conectarse. En esta fecha está complicada la cosa. Las fechas son el Marta y el María, o sea, tenemos que estar a lo práctico y a lo espiritual, tenemos que estar a todo. Pero sí, bueno, estamos a todo, no pasa nada. Pero qué rico de verdad entender y bueno, y siempre uno se pone a pensar y oye, que siempre nos ha llegado la información, siempre nos las han mandado, siempre, pero uno no estaba atento a muchas señales, ¿no? Y todo tiene un propósito, todo tiene un orden, todo está relacionado, ¿no, Carmen? Sí, porque es que, a ver, yo que he recibido una formación, quiero decir, en mi familia eran católicos y la Navidad pues la hemos visto siempre y la hemos celebrado siempre. Iba yo a misa y tenía, bueno, conocía un poco el Evangelio, me gustaba y todo eso, pero no entendía bien casi nada en realidad, o sea, no entendía bien casi nada, porque cuando, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan dice Jesús, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, pues no puede ver el reino de Dios. Y yo decía, ¿eso qué es nacer de nuevo? Si ya hemos nacido aquí, ¿qué es nacer de nuevo? Pero claro, es que esta comprensión, este dejarse nacer, que dejar a Cristo nacer, o la conciencia crística, independientemente de la tradición espiritual, vemos que es nacer de nuevo, es volver a nacer y realmente pues instaurarse en nosotros nuestra auténtica naturaleza que es divina, ¿no? Entonces esa comprensión de amor que es el camino que estamos trabajando todos, con mayor o menor fortuna, quiero decir, que es a lo que nos dedicamos torpemente y con balbuceos, como es natural, pues no deja de ser pues un camino de enormes transformaciones personales. Por eso San Pablo habla de ese hombre nuevo que nace después de que ya ese hombre viejo no está, o el Evangelio cuando dice Jesús es que el vino nuevo no puede estar en odres viejos, ¿no? A ver, es que esto va de profundas transformaciones y de profundas comprensiones y claro, tiene su proceso y su maduración como es natural. Sí, hay una mano levantada. Adelante, Rafa.
Buenas, hola. Hola, ¿me oís? Sí, sí, perfectamente, Vale, sí, que no Rafa. dice nada, sí, como hace Sí, sí, sí. mucho tiempo Adelante. Adelante. que no nos vemos y no hablamos. Eh, Te quería como preguntar o comentar una cosa que siempre que aparece la Navidad, bueno, recuerdo que también creo que el año pasado hiciste también una, ¿no? Una sesión de esto de Navidad, ¿no? Y también me ocurría y me venían los mismos pensamientos. Decía, bueno, la esencia de la espiritualidad que explican y que aparecen en todas las religiones, las filosofías, los sabios y los maestros, siempre es la misma y dice lo mismo con diferentes conceptos y bueno, porque tienen culturas diferentes. Y que entonces, pero son signos que va apareciendo en la humanidad desde que empezamos a ser un poco más conscientes cada vez, que tenemos más comprensión, para decirnos que es un proceso que se va a realizar de forma personal en todos los individuos, de una manera o de otra, y que eso es un proceso además diferente, ¿no? Tiene que ser diferente. Y no sé si el hecho de que históricamente y culturalmente vayan apareciendo sabios iluminados en cada sitio, en cada lugar y en tiempos diferentes, pues se refiere a eso, ¿no? Yo interpreto que, bueno, es que sí, todos vamos a despertar porque yo considero como el santo ese que dijiste antes, que soy Dios ahora y soy Dios después, al final, como todos somos Dios, vamos a despertar y a iluminarnos al final. Y vamos y que estamos en este camino, en este proceso. Bueno, es un proceso de comprensión. Pues sí, efectivamente, Rafa, es que como existen tantas sensibilidades, tantas culturas, tantos contextos, pues sin duda se tiene que ir a esta gran información de verdad y de amor que es común a todas las distintas espiritualidades, se tiene que ir un poco pues amoldando a la necesidad, porque claro, si esto es para ayudar, tiene que ser comprensible. Porque como bien dice Gerardo Smedley, no se le puede dar a nadie una información que no sea entendible para Sí. su mente, ¿no? Es decir, eso empezando por ahí, porque si Bueno, no somos capaces de transmitir algo que se entienda, pues no sirve de nada. Entonces se va como adaptando, se va también, vemos que es, como tú bien dices, muy individual, o sea, cada uno tiene su proceso, su propia sensibilidad, habrá cosas que le resuenen, cosas que no, cosas que le sirvan mucho, su tiempo, su maduración, su proceso y sin duda es diferente, o sea, no hay igual. Sí que las religiones formales han hecho una tendencia a hacerlo todo más homogéneo, más lineal, cuando en realidad la espiritualidad es una experiencia, o sea, la mística, el místico, como bien trabajamos en clase, es un experimentador, o sea, la mística es la experiencia de ese vínculo, de esa relación, al margen de que haya fenómenos o no, o sí, o lo que sea, un poco decir como la propia espiritualidad, ¿no? Que es la experiencia de lo sagrado. Así que bueno, muchísimas gracias, Rafa. Sí que el año pasado di otra charla parecida, ¿sí? Dime. Carmen, a mí lo que me impresiona, que me impresiona, no, me imagino que es así el diseño, que hasta los grandes avatares, hasta los grandes místicos, ellos tuvieron que pasar por todo lo que es el proceso de descubrir, ¿no? No es que llegas ya con que ya tienes, ya estás claro que yo vengo a esto, no, tú tienes que pasar por tu proceso de infancia, tú tienes que pasar por tus traumas, tú tienes que pasar para obtener las grandes comprensiones para después llegar a ser. Y es lo maravilloso, ¿no? De esto, de que todo el diseño continúa siendo el mismo para todos los hijos de Dios. O sea, aunque tengamos diferentes niveles de conciencia, todos tenemos que pasar por los mismos procesos, ¿no? Sí, y además es muy curioso porque en el cristianismo hay una expresión, en el catolicismo que yo antes no entendía mucho, pero ahora la entiendo un poco más, que se refieren a Cristo como perfecto hombre y perfecto Dios. Es decir, tienes que pasar el proceso porque hay una encarnación, o sea, al final hay un cuerpo físico, un cuerpo mental, emocional, y todo eso tiene que ser trascendido, evidentemente a distintos niveles, porque el Buda, pues en una vida le cundió mucho. Y bueno, aquí los demás vamos como podemos, no hacemos lo que podemos, pero es cierto que hay una parte, en el momento en que se encarna, aquí, en la manifestación, pues el ego está presente, no como
el contrario en el sentido de zancadilla o de obstáculo, sino como vehículo, porque solo se puede llegar a grandes comprensiones cuando se ha podido hacer un poco de, bueno, de presión contraria, porque si no, no podemos ver cuál es nuestro nivel de fuerza si no hay una fuerza contraria, ¿no? Fíjate hasta qué punto que en griego la palabra daemonia quiere decir el contrario. Es otra de las definiciones que tiene. Entonces, el ego es el contrario a la esencia, en el sentido de que es el que le hace fuerza, le hace para hacer músculo el que tienes que ver enfrente, ¿no? Tienes que verlo de cara, ¿no? Entonces, efectivamente, pues desde Jesús que estuvo en el desierto haciendo su proceso, bueno, San Juan vivía en el desierto directamente, San Juan Bautista. El Buda, bueno, Buda eso fue una cosa tremenda, ¿no? Porque evidentemente es un proceso larguísimo hasta que un poco da con la clave, por eso el budismo es muy experiencial, no tiene tanta mitología ni tantos dioses, sino más bien va a lo práctico, ¿no? Y además muy centrado en una psicología amorosa, espiritual, más psicológico, es decir, por dónde vamos, ¿no? Y eso es el proceso del Buda, ¿no? Un proceso muy largo, muy trabajado hasta alcanzar pues una iluminación. Entonces, pues bueno, todos tenemos que pasar por unos procesos porque todos tenemos un cuerpo físico, al menos aquí, que tenemos que integrar y tenemos que trascender y valorar y abrazar y todo eso, no aniquilarlo ni fustigarlo porque no es vehículo para poder No, y alcanzar. eso de que es el sufrimiento, es como que esa necesidad de que al final tenemos que pasar por grandes sufrimientos para tener estos despertares, ¿no? Porque yo lo veo hasta en los mismos santos, o sea, te pones a analizar las historias de montones de santos, están llenos de sufrimiento, aunque tú los ves al final de cada tiempo, puede ser cortos o largos, lo que sea, que terminan con una paz increíble, pero pasan por sufrimientos físicos y sufrimientos de hambre, de qué sé yo, pasan por guerras, por tribulaciones, por cuestiones increíbles y después logran ver que, ay, ya entendí, y tienen la paz y sigue todos esos eventos cayéndoles encima y tú les ves la sensación de paz que trae esa comprensión de que no, bueno, es perfecto todo, ¿no? Efectivamente, hay un adagio, una frase muy de la espiritualidad que dice que es un sabio no es aquel que no ha cometido errores, sino el que ya los ha cometido todos. Pues un poco eso, el santo o el iluminado ha tenido que tener una experiencia potente de ignorancia, de oscuridad, de sufrimiento, pues para poder ir desvelando todo eso y poder ir silenciando toda esa mirada egoica y abrir ese hueco, ¿no? Permitir ese hueco para que se pueda encarnar esa palabra, ¿no? Que decía Eckhart, ese Claro, momento de comprensión. imaginemos o podemos comparar en los momentos actuales que hay mucha gente que tiene acceso a toda la información y ahora se comunican y sea en comunidad o en grupos y puedes ir aprendiendo y discerniendo algo, pero yo qué sé, en la época de Jesús, que sí iba Jesús, que hacía milagros y alguno que otro veía que hacía cosas así milagrosas y entonces se quedaban así, pero no lo sé si podían entender más allá de lo que o podían llegar hasta un punto a tocar un poquito la esencia de Jesús, ¿no? O de Jesús, o del Buda, o de Alá, o de quien sea. Pues supongo que aquel que fuera correspondiente al final, ¿no? Sí, Porque sabemos claro. que hay unas leyes, que hay una correspondencia que te permite, pues efectivamente, Jesús predicó delante de 5.000 en el mar de Galilea, pero luego lo crucificaron, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿y esto qué pasa? Pues sí, porque hay quien comprende y hay quien no, pero Claro, al pero final un poco pues quiero decir que la es... vida era más dura en este sentido que ahora. No sé si es más dura, ¿no? Porque sufrimos igual. Estos son periodos humanos de maduración, ¿no? O sea, uno piensa que en esos periodos quizás sí había mucho más sufrimiento, porque claro, lo ves como ahorita mucho más incomodidades y sufrimiento por ignorancia, no había tanta educación y muchas cosas. Lo que sí pienso que es necesaria la educación para poder visualizar un poco más estas comprensiones, ¿no? Y capaz que en esa época había mucho menos. Y son procesos perfectos, ¿no? De Carmen, de maduración,
siempre he escuchado eso de que, bueno, se necesitaba pasar por tantas cosas, se necesita pasar por pandemias, por periodos, qué sé yo, glaciales, tantas cosas, para ahorita, oye, ver los procesos, ¿no? Muchas veces han dicho, no, las pandemias ya pasaron y fíjate, ahorita se repitió otra pandemia y es que es perfecto para poder uno tener esos ojos y poder Pero contemplar. Doriana, yo oía eso cuando era pequeño, bueno, ya tenía algún racionamiento y decía, y no lo entendía. Claro, no lo entiendo. Claro, No lo tiene más llegaste a sentido tener ahora, pues pero qué lo estás desgracia, teniendo ahora porque, qué mala suerte hemos tenido de vivir en este claro, momento, ¿no? Yo quiero vivir más adelante, cuando tienes claro, más pero información. tenías que pasar lo que tienes que pasar Sí, para que ahorita claro. Bueno, logres ver. eso sí. Sí, Sí, por Sí, eso es que ha al llegado. final es un poco la cuestión, ¿no? De que, oye, a mí qué me ha tocado vivir, qué tiempo me ha tocado vivir, pues al final vemos que todo tiene un encaje, que además los seres humanos que somos muy tercos, es decir, todavía parece que no entendemos que la guerra no es el medio para solucionar conflictos. Decimos, increíble. qué desgracia en la guerra. A ver, es que aún no hemos entendido una cosa muy básica, que es que la guerra no, porque todas las guerras acaban en paz. Todas las guerras terminan con un tratado de paz. Otra cosa es que sea justo, injusto, beneficioso para uno, para otro, etcétera, etcétera. Pero, oye, podríamos evitarnos todo lo que va en medio, Sí, ¿no? pero Pero, es lo más directo y es lo que más impacta claro, y el en el darte instinto, cuenta, ¿no? claro. O Entonces, sea, que bueno, tiene la parte buena y la parte mala. O sea, que por eso todo es perfecto y todo es adecuado sí, absolutamente. en el Tenemos momento que en que vivir estamos. ciertas situaciones todavía. Porque como civilización, los seres humanos, como especie humana, oye, pues aún no hemos entendido cosas muy básicas. ¿Qué es lo interesante? Pues que nosotros podemos, entendiendo que es un proceso dentro de una lógica natural, porque no hay un nivel de conciencia ni de evolución suficiente para evitar esas, bueno, búsquedas de resoluciones por esas vías, vemos que no es el camino, pero nosotros que entendemos que esa no es la forma, pero que hay personas que necesitan de esa forma, pues al menos sí podemos orientar nuestra energía y nuestro propósito pues a esa luz, a ese calor, a esa trascendencia, que es lo que sin duda va a producir cambios importantes y duraderos en nuestro interior, que a su vez van a producir cambios también en el exterior, o sea, la fuerza. Entonces es un poco trabajar en el interior, como decía Eckhart, bueno, en lo más íntimo mío, que es hay un lugar para eso, pues interiormente vamos a hacer ese movimiento, porque en la medida en que nosotros tengamos paz, pues seremos pacíficos, ¿no? Y también seremos pues mensajeros de la paz. Entonces, pues bueno, esa es nuestra gran trabajo, nuestra gran misión y creo que es el mejor de los trabajos, ¿no? El poder profundizar en todas esas realidades que no dejan de ser pues lo real con mayúsculas, ¿no? Ese camino hacia la espiritualidad. Así que bueno, no sé si hay alguna otra, creo que no hay preguntas en el chat. Quiero leerte porque han Ah, escrito muy bonito, déjame leer perdón. lo que han escrito, porque que esta gente escribe demasiado bello. Muchas gracias, Carmen, excelente, les deseo una feliz Navidad. Nos dice Juan Carlos, muchas gracias por esta profundización en torno a la Navidad. Mis mejores deseos para todos en estas fechas tan entrañables, qué belleza. Gracias, nos dice Kiusa o Cuisa, una hermosa sesión para continuar reflexionando. Feliz Navidad para todos. Muchas gracias, nos dice Diana, por ampliarnos las perspectivas de la Navidad. Les deseo un feliz nacimiento del Cristo en sus corazones. Un abrazo desde Medellín, Colombia. Y bueno, y varios han tenido que salir. María del Socorro, como siempre, fuera de serie. Gracias, querida Carmen, y feliz nacimiento del amor en nuestros corazones, compañeros de camino. Gran abrazo. Gracias, querida. Un placer escucharte, Carmen, nos dice Gaby Gil. Muy enriquecedor, un abrazo muy grande. Gracias, gracias, Alejandra. Carmen, muchas gracias por tu presentación. Lina, Carmen, precioso, muchas gracias. Abrazos para cada uno y que Cristo reine en nuestros corazones. Feliz Navidad. Claro que Siento sí. tener que retirarme, claro, varios han tenido que retirarse, Sí, normal. Pues pero una última pregunta, Carmen. ¿Hay algún estudio científico que haga, que
se haya percibido que la noche de la Navidad, las energías positivas, porque hay mucha gente con mucha felicidad, aumenta ese tipo de vibración a nivel planetario, es una curiosidad mía. Sí que se han hecho, bueno, se hacen estudios sobre determinadas fechas, que si la luna llena, que si hay más delitos en luna llena, que si la policía recibe más llamadas de emergencia, no sé qué es. Se hacen muchos estudios de muchísimas cosas, como es natural. Pero lo que sí es verdad que lo sabemos, porque sabemos que la energía, todos somos energía y que existe una positiva más elevada y una más negativa, porque eso lo vemos a la legua. Cuando entramos en un ambiente propicio y con una buena energía, pues te sientes contagiado y contagias también. Entonces, una noche en la que el orbe cristiano y mucho orbe que no es cristiano, que también pues celebra ese día igualmente, se reúnen en torno a una comida, de una cena, a personas que se aman, que se quieren, quiero creer, casi todos, que al menos comparten, pues la mayoría pues es una energía pues maravillosa, que sin duda pues hay un reflejo ahí. Por eso imagínate el nacimiento de Cristo físicamente en ese siglo I, pues todavía estamos siendo sostenidos un poco pues por esa energía incluso, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces todo eso es siempre un momento interesante, todos esos momentos, y una posibilidad también pues de enfocar nuestros mejores deseos y nuestra mejor armonía, al menos en estas circunstancias. Una preguntita de la presentación, es que noté que Carmen en un momento habló del silencio y en general eso para algunos místicos ha sido importante, y pues en el caso de la India, tal vez uno de los que recientemente, bueno, ya en el siglo XX, como que hizo más énfasis en el silencio fue el Bhagavan Sri Ramana Maharshi, y quería preguntar si ese silencio en el caso de Gerardo, él en algún momento lo toca o si más bien él no va por ahí, pues porque para algunos eso tiene una importancia gigantesca y usualmente no estamos en eso, porque estamos más en el ruido que en otra cosa. Entonces, para el caso específico de Gerardo, ¿en algún momento él habló de eso o no tanto? Muchas gracias, Fabián. Me alegro mucho de saludarte y gracias por tu pregunta. Efectivamente, el silencio es una constante, es como una información coherente y constante en la mayoría de las espiritualidades, por no decir todas. Pero ¿qué es el silencio? O sea, el silencio no es la ausencia de palabra, porque se puede estar en silencio de palabra, pero tener un enorme ruido mental, como bien apuntabas, ¿no? Lo del ruido mental. O se puede estar en una charla, se puede estar hablando, pero silenciado, es decir, que esa palabra brote del silencio. Entonces, claro, cuando hablamos de silencio, desde un punto de vista espiritual, lo que hablamos es de una cesación del ruido mental. Y el ruido mental es un ruido egoico, porque ese ruido lo produce el ego. Gerardo Smedlin habla muchísimo de cómo se trasciende ese ego, es decir, de cómo se silencia, aunque no utilice esa palabra o lo utilice poco, es exactamente lo que hace continuamente y lo que nos transmite con su enseñanza, cómo silenciar nuestra parte egoica. Es decir, tenemos unos cuerpos inferiores, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, pero claro, evidentemente el cuerpo físico no lo puedes silenciar mucho porque te va a pedir comida, pipí, dormir, no sé qué, tiene unas necesidades que hay que cubrir sanamente. La mente es la que no se cansa de pedir nunca, y ya no digamos las emociones que tiran del instinto, ¿no? De nuestra parte más animal, ¿no? Luego, pues ese pensamiento que coge esos instintos y los procesa, crea esos sentimientos, que es el estado más o menos constante que tienen las personas cuando se enganchan a una interpretación pensada de aquello que han vivido de manera emocional. Entonces, claro, toda la enseñanza de Gerardo está muy centrada en esa trascendencia de esa parte egoica, las herramientas, el estudio de leyes, la aceptología, muchísimo, bueno, es que yo diría que el 90% de todo su trabajo se enfoca a esa línea. Da igual que no utilice el término silencio o no, como por ejemplo lo usa Maestro Eckhart o Maharshi o quien sea, porque al final, como vemos, cada uno va a tener su propio lenguaje, su forma de expresar.
Pero al final el silencio no deja de ser el lugar originario de la palabra, es decir, toda palabra de amor viene de un silencio y todo silencio genera una palabra de amor, igual que genera un pensamiento de amor, una actitud de amor y, en fin, una comprensión de amor. Ese es el silencio y ese es el silencio que tiene que ser fomentado, al que nos anima Maestro Eckhart en su sermón de Navidad, el que nos recomienda, yo creo que todas las espiritualidades y que tan poco caso hacemos, por cierto, porque estamos siempre tan metidos, tan imbuidos en nuestro ruido, que es muy difícil silenciarnos. O sea, realmente el camino de la espiritualidad es el camino de una transición hacia un silenciamiento interno, hacia poder silenciar. Un poco, no sé si eso contesta a tu pregunta, Fabián. Gracias, Carmen. Sí, muy amable. Gracias, Doriana. Un saludo Muchas para todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Yo creo que ya con esto damos por terminadas las preguntas y, por supuesto, desearos a todas y a todos pues una maravillosa Navidad, que podamos ser capaces de ir haciendo hueco, de dejar espacio, de ir acomodando esa interioridad nuestra, esa habitación, pues para dejarnos habitar por Dios. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz año. Navidad. Navidad, chao. Nos vemos en enero. Nos vemos si Dios quiere, Chao. claro que sí.